Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Berenice Valenzuela. Es un gusto para mí compartir con ustedes en este espacio de grabación CDH TV Durango. Hoy con un vacío porque es la primera grabación que realizamos y nuestro querido amigo y compañero de trabajo, José Agapito Salazar. Esta transmisión te la dedicamos a ti, José, de todo corazón porque nos dejas muchas enseñanzas. Dentro de esas, pues es siempre estar con una buena actitud y disfrutar mucho el trabajo. Y bueno, pues hoy estamos aquí de manteles largos también porque tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Carla Elizabeth Mariscal Ureta. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Constitucional. Ahorita le voy a dar más lectura a su currículum. Primero quiero saludarla, quiero presentarla. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, pues es un gusto estar con ustedes. La verdad que el venir a Durango, yo que soy de Sinaloa, pues me representa una cercanía, ¿no? En términos de territorialidad a mis raíces, ¿no? Y creo que, bueno, el tema del que vamos a estar platicando el día de hoy, pues es un tema que nos interesa a todos, no nada más a ciertos estados, porque incluso es un tema global, ¿no? Entonces, de verdad que estar aquí con ustedes es un gusto. Gracias. Gracias, doctora. Nosotros también estamos muy contentos de recibirte, muy agradecidos por el espacio que nos das en tu agenda. Sabemos que te tienen aquí varios temas que ahorita nos vas a platicar. Vamos a conocer más de sus áreas de investigación y pues del tema principal que nos tiene en esta mesa, que es derechos de las personas mayores. Y bueno, pues yo quiero darle lectura a su síntesis curricular para que la conozcamos más. Como les decía, ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y doctora en Ciencias del Derecho con postdoctorado por la Universidad Juárez, ya te quiero hacer de la Universidad Juárez, también, claro. Sí, también aquí, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudios de diplomado en Educación y Paz Aplicada por el Instituto Transfronterizo por la Universidad de San Diego en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Salamanca, en litigación masiva, justicia constitucional y tribunales supranacionales por la Universidad de Valencia. Es profesora e investigadora de tiempo completo, coordinadora del doctorado en Derecho y jefa de la División de Estudios de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, CONACYT, miembro de la Asociación Internacional de Justicia Constitucional, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, del Colegio de Doctores en Ciencias Jurídicas en Iberoamérica AC, de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. También es profesora invitada en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Valencia, España y Universidad de Brescia, Italia. Publicaciones en revistas arbitradas, indizadas, libros de autoría, coautoría y capítulos de libro en tema de constitucionalismo, derechos humanos, vulnerabilidad y personas mayores. Bienvenida, doctora. Gracias. La verdad es un gusto compartir contigo, conocerte. Gracias. Y bueno, pues a través de este espacio llevar el mensaje de la cultura de la paz y del respeto, en este caso, de los derechos de las personas mayores. Platícanos, ¿qué te tiene acá en Durango? ¿Cuál es la agenda de trabajo? Pues mira, ya tiene algunos años que tenemos una estrecha vinculación con la Universidad Juárez Autónoma del Estado de Durango. Nosotros hemos firmado un convenio ya hace algún tiempo con el cuerpo académico, en donde está el doctor Miguel Ángel, la doctora Citlali, y hemos tenido varios ejercicios académicos, entre ellos foros, pero publicamos recientemente una obra conjunta, que es una obra especial porque además de tocar temas de derechos humanos y constitucionalismo, participan obviamente estos dos cuerpos académicos, pero participan cuerpos académicos del estado de Sinaloa, del estado de Veracruz, del estado de Guanajuato. Entonces logramos conjugar, me parece, una visión muy extensa, ¿no?, de los derechos humanos. Y bueno, una de las actividades que venimos a hacer justo el día de mañana es presentar esta obra, ¿no?, en la Universidad Juárez. Y bueno, también aprovechar para hablar un poquito de este tema que particularmente es de mi interés personal, que es los derechos de las personas mayores.
Y también estamos nosotros tratando de generar convenios porque viene también la doctora Mercedes Iglesias de la Universidad de Salamanca, España, que es una amiga de hace mucho tiempo. Entonces probablemente está por ahí trabajándose un convenio especial con la Universidad Juárez, con la Universidad de Sinaloa, con Salamanca, España y con Querétaro, ¿no? Entonces creo que eso nos dará posibilidades a catedráticos y estudiantes pues, de muchas otras actividades, en donde el centro sea el constitucionalismo y los derechos humanos. Excelente, excelente. Materias que han tomado una fuerza muy, claro. muy grande después de nuestra reforma de junio del 2011 y que hay mucho trabajo por hacer, hay mucha área de oportunidad. Sí, claro. Platícanos tus áreas de investigación. Bueno, pues entiendo los derechos de las personas mayores, pero ¿qué otras áreas trabajas también? Mira, la formación que nosotros tenemos es básicamente los posgrados en constitucionalidad, ¿no? Derecho constitucional y en amparo. De ahí desdoblamos algunas áreas enfatizando el tema de los derechos humanos y hemos trabajado el área de vulnerabilidades, ¿no? En el cuerpo en el que yo pertenezco, en Querétaro, una de las líneas es identidades y justicia, ¿no? Entonces, hablar de identidades hoy es hablar de todos los matices sociales que tenemos, ¿no? Y ahí encontramos grupos en situación de vulnerabilidad o sujetos en situación de vulnerabilidad por diferentes condiciones, por cuestión etaria, por cuestión de religión, por cuestión de sexo, ¿no? Y bueno, me he enfocado básicamente en áreas de género y vejez, ¿no? O vejeces que le llamamos por la diversidad, ¿no? Entre las personas mayores. Entonces, mis publicaciones más recientes son un poquito sobre eso y lo que representan cumplir a cabalidad sus derechos, hacerlos materialmente visibles y posibles, ¿no? Frente al compromiso que tenemos como nación de alcanzar las metas de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? En donde, como dice el lema, nadie se tiene que quedar atrás. Excelente. Entonces, a veces, bueno, es muy vanguardista hablar de esto, pero tú lo sabes, que estás aquí en la comisión, que el día a día nos revela situaciones desafortunadas que nos hace pensar que no podemos bajar la guardia, ¿no? Y que ninguna protección o discurso al respecto es menor o es suficiente, ¿no? Entonces es una lucha de todos los días, ¿no? Para transformar las realidades. Así es, definitivamente. Estas realidades que también se pusieron más sobresalientes, no sé cómo decirlo de la mejor manera, que después de la pandemia se nos desbordaron estas realidades. Después de la pandemia nos dimos cuenta de estas realidades sociales que ya estaban ahí, pero que la pandemia las desnudó un poco más. Yo creo que en parte la pandemia las desnudó, como tú dices, me encanta el término porque es algo como que estaba ahí, o sea, pero que no lo habíamos tomado en serio, no lo habíamos visto con los ojos que lo vimos en la pandemia. Porque todos de alguna manera pasamos momentos de crisis económica, laboral, emocional, de salud, por supuesto, ¿no? Pero también porque paramos el ritmo diario del cotidiano, ¿no? Entonces, en el parar el ritmo, nosotros empezamos a vernos a nosotros mismos nuestras situaciones y ver al otro, que estaba de manera inmediata acompañándonos en casa o que estaba en la casa enseguida, ¿no? Entonces, también nos da una oportunidad de decir, ahora sí me estoy viendo cómo estoy y los problemas que tengo y además no les puedo sacar la vuelta. Por ejemplo, una de las estadísticas más representativas por la pandemia de COVID es el incremento, podría decirse, de la violencia intrafamiliar. Sí. Y bueno, una de las grandes preguntas es, ¿y esa violencia no existía ya? O sea, ¿la pandemia la originó? Bueno, en muchos de los casos ya existía. Pero como todo el día estabas en un lugar distinto a casa, ¿no? O te ocupabas con otras cuestiones, pues no se sentía como se sintió en la pandemia. Así es. ¿No? Entonces creo que es una oportunidad. La pandemia que tuvimos, eso nos representa. Lo mejor que podemos hacer es aprender en todos los sentidos para cualquier contingencia o crisis futura. Así es, definitivamente. Prepararnos y observar todas estas áreas de oportunidad que como sociedad tenemos, pues en esta búsqueda constante de formarnos como una sociedad cada vez más perfecta y respetuosa de la dignidad humana. Y bueno, pues hay un tema que también traes, que es el derecho de las personas mayores, estos retos
y retos para el envejecimiento activo en el marco de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Un nombre muy largo. Platícanos, doctor, algo al respecto. Pues mira, voy a empezar por decir por qué trabajar estos temas, porque de repente me dicen, bueno, pues si a lo mejor tú todavía no tienes 60, ¿por qué trabajamos estos temas, no? Bueno, primero porque creo que la única manera de seguir viviendo es envejecer, ¿no? Todos los días envejecemos, desde que nacemos somos un día más viejo, pero ciertamente de los 60 años en adelante jurídicamente hoy podemos hablar que estás en la etapa de la vejez, ¿no? Entonces me parece que todos, como te digo, transitamos hacia allá, o por lo menos es lo deseable, ¿no? Estamos viendo a nivel global, a nivel nacional, a nivel regional, que las sociedades hoy y los gobiernos no están preparados para las demandas de la sociedad en envejecimiento o envejecida, ¿no? No es lo mismo una sociedad con un porcentaje menor al 10% de personas mayores que cuando ya estamos alcanzando casi el 20%. En los porcentajes, nosotros tenemos hoy aproximadamente 15 millones de personas en México que son consideradas personas mayores. Esto representa un 12% aproximado de la población nacional, un poquito más mujeres que hombres, y a nivel global hay una media, ¿no?, un poco más alta, porque hay países, sobre todo en Europa, que alcanzan el 25% ya, ¿no? Pero, por ejemplo, para el 2050 hay una proyección que México va a tener ya casi el 25% de población en estos segmentos de 60 años y más. Esto nos implica más demandas sociales, atención distinta en salud, en vivienda, en alimentación, en educación, ¿no? Y hablar, por ejemplo, de una sociedad con un número elevado de viejos es hablar también de éxitos. ¿Por qué? Porque quiere decir que la expectativa de vida subió, ¿sí? Ya no se está muriendo la gente antes de los 60 años, se está muriendo mucho después en un estándar, ¿no? Entonces, lo que hoy requerimos como sociedad es distinto a lo que requeríamos hace 50 o 60 años. Y lo que necesitamos planear desde el Estado, y para garantizar el que todos podamos tener acceso a lo que llamamos derechos humanos, pues también tiene que ser distinto, mucho más innovador, porque tienes que hacer más con lo mismo, ¿no? O con menos, ¿no? Presupuestalmente, de infraestructura, etcétera. Entonces, representan grandes riesgos este segmento etario de la población en materia de derechos humanos, en materia de política social, ¿no? Y desde luego de manera personal, me parece que quizás son los segmentos más vulnerables que existen, ¿no? Obviamente la infancia también es un segmento vulnerable, pero bueno, la infancia normalmente va acompañada con que nos refleja sentimientos de ternura, de necesidad de protección, de acompañamiento, y la vejez ha sido estigmatizada durante mucho tiempo, ¿no?, con todo lo contrario, ¿no? Entonces eso les coloca todavía en una incomprensión que hace que no tengan plenitud en esa etapa. Entonces me parece que eso no nos puede suceder como sociedad, que tenemos que transformarlo. Definitivamente trabajar para transformar eso. Y bueno, esta conciencia o esta creencia de nuestra sociedad mexicana de cómo vemos a nuestras personas mayores. Claro. México se caracteriza por ciertas actitudes hacia las personas mayores, a diferencia de otros países, de otras culturas, donde pues rinden un homenaje, un gran respeto a la persona mayor, y la situación en México es diferente. Sobre todo en los pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen una célula que más o menos tiene el mismo nombre casi toda, que es el Consejo de Ancianos, ¿no?, que es el órgano de mayor decisión, incluso funcionan también como órganos de justicia al interior de la comunidad. Pero también en investigación de campo que hemos hecho nosotros en algunos estados que tienen ese tipo de comunidades, hemos visto cómo hoy sí se ha transformado incluso la visión de estos consejos de ancianos. ¿Por qué? Porque mucha de la otra población que está ahí, hablan de brechas de la edad, ¿no? De que cuando se llega a cierta edad no se puede generar empatía con los que tienen menos edades, y hay incomprensión. Entonces no hay acuerdo, no hay diálogo, y como que empieza a haber una segregación o separación de los intereses y obviamente de la vida en común. Entonces creo que hacer visible la urgencia por los derechos de las personas mayores nos hace primero reconocerlos, ¿no?, como una parte importante de la sociedad, una parte que tiene sus propias problemáticas, que además es un ciclo natural en momentos de la vida, ¿no?, del ser humano, y que es lo deseable, todos llegar a viejos, ¿no? Justo eso pensaba. Y que bueno, que ojalá que todos podamos llegar, ¿no? Y que algún día seguramente vamos a estar en esos momentos. Entonces,
ver a la vejez desde este punto de vista, los que todavía no llegamos ahí, nos hace generar empatías, pero también los que ya están en ese segmento, están entrando a hablar de la vejez con el concepto que hoy propone la Convención Americana de Envejecimiento Activo y Saludable, es darle un giro digno a la vejez. Es decir, la vejez no tiene por qué ser sinónimo de improductividad, de infelicidad, de incomprensión, no, o sea, la vejez puede ser un sinónimo de plenitud, de felicidad, de empatía hacia los demás, de esperanza, ¿no? Porque el camino andado vale la pena aunque te quede un día de vida, claro, ¿no? Entonces creo que esto intenta esta convención de transformar. Es el primer instrumento que tenemos a nivel global de esas características para personas mayores. Habla de un catálogo de principios, de un catálogo de derechos que no son derechos extraños a los demás derechos que ya nos pensamos. Lo que pasa es que ahora la convención hace una un recapitular de lo que implica cada derecho para la vejez, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hago material el derecho de acceso a la justicia en la vejez? Bueno, hoy hay conceptos que han emanado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de hablar de un trato diferenciado, ¿no? Y un trato diferenciado es decir, bueno, ¿cómo le doy oportunidades de justicia en un proceso de carácter judicial, nacional o internacional, a quien está en grado de vulnerabilidad? Entonces, esto aplica para los que están en las vejeces, ¿no? Hablar, por ejemplo, en criterios que han emanado de la Corte Mexicana en cuanto a determinar que el que es viejo vive violencia estructural por el solo hecho de ser viejo, por los prejuicios que tenemos respecto a la vejez, ¿no? Por los estándares que nos hemos forjado a nivel social. Entonces, no implica si una persona en vejez tiene pensión o no, tiene familia que lo apoye, no. Por el solo hecho de estar ahí, tiene o padece una vulnerabilidad estructural que lo cae en violencia, y entonces tenemos que darle condiciones para que en un proceso de carácter judicial esto se frene y haya equilibrios, ¿no? Entonces, eso nos permite la convención verlo. Una noticia muy grande, la que hablábamos un poquito antes de iniciar este segmento, es que México ya ratifica la convención este año. Es un gran paso, pero ahora, bueno, la tarea viene, ¿cómo lo hago realidad? Así es. ¿No? Y no nada más en la convención, pues la propia Convención Americana de los Derechos Humanos todavía tiene muchos sesgos a los que no hemos podido alcanzar de manera general. Por supuesto, este instrumento, pero lo más importante cuando lo ratifico es que reconozco la necesidad de. Y entonces también me obligo al principio de progresividad, de hacer cada día más para proteger, ¿no? Así es. Entonces eso es lo fundamental, es la gran noticia, ¿no? Al ratificar. Así es, y sí. México tiene grandes retos en este sentido. Sí. Tiene grandes retos en cada uno de los grupos en situación de vulnerabilidad. Así tenemos pues una deuda histórica con ellos, pero de forma específica, así como nos lo expresas, doctora, la situación de una persona mayor es mucho más compleja. Y si le sumamos que a esa persona mayor pues le llega a adquirir una discapacidad, es ampliar esa situación de vulnerabilidad. Entonces, definitivamente es muy acertada el área de trabajo donde tú estás, porque es un campo de mucha oportunidad y que no lo sentimos, no hemos sido tan empáticos con esa realidad, y que finalmente todos vamos para allá. Ojalá que lleguemos a esas etapas. Entonces, y respecto a eso, en forma específica, ¿cómo observas a México? ¿Qué áreas específicas de oportunidad hay? Sabemos el acceso a la justicia, la protección a la salud, el trabajo. Bueno, ahorita que tú decías, las oportunidades conforme vamos adquiriendo edad se van cerrando, y inmediatamente pensé, hay muchas personas que a partir, no solamente en los 60, antes, estamos en un trabajo y decimos, bueno, ya tengo más de 45, y si ya no estoy en este trabajo, se me va a dificultar otro trabajo, porque las áreas de oportunidad laboral buscan gente joven. Yo creo que el gran reto es transformar la visión de la biopolítica, ¿no? A darle un valor agregado a la experiencia, ¿no? Uh-huh. Creo que cuando nosotros aprendemos a disminuir las brechas de la edad y a combinar todo lo que puede aportar un joven, ¿no? Con todos los estudios y toda la energía que puede tener frente a la experiencia que le da a alguien que tiene unos años más, creo que el resultado puede ser genial, ¿no? En cada campo. México tiene retos en todos los derechos humanos a nivel general, y por supuesto en los segmentos vulnerables, y por supuesto con las personas mayores, pero lo más importante de eso
es ir viendo estrategias, pero también midiendo los impactos, ¿no? No nada más generar planes, programas y política pública, sino ir midiendo, ¿no? Para ir cambiando directriz en lo que no vaya funcionándonos. En el área de las personas mayores, pues hemos logrado la pensión universal a nivel constitucional, que bueno, muchos critican, dicen, pues que no es suficiente, no, bueno, cuando no teníamos nada, claro que hay que caminarle, ¿no? Pero es un gran paso. La creación del Instituto para la atención de las personas mayores, con pequeñas delegaciones en cada entidad que también tienen casas que funcionan, ¿no? Para integración de ellos a la actividad productiva, pero también al área esta de oportunidad del envejecimiento activo, de un estado saludable, pleno, de convivencia, ¿no? Tenemos también el avance muy importante en el diseño de la ley de la protección de los derechos para las personas mayores. Me parece que estamos desdoblando. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya tiene, por ejemplo, un protocolo que está trabajándose, ¿no? Para la atención a personas mayores. No hemos logrado tanto como, por ejemplo, se lograría, y que hay mucho que hacer también con el tema de niños, niñas y adolescentes, pero me parece que vamos caminando, ¿no? Claro, hay que sí. decirlo. Hoy, por ejemplo, muchos adultos mayores se están beneficiando con estos programas, y que para ellos es vital, porque representa el paso entre la vida y la muerte, en decir, tengo que comer, o tengo para comprar un medicamento, o no lo tengo, ¿no? Qué fuerte. Pero sí, es real. El gran reto es brindarles la mayor autonomía posible. Y a veces nos podemos preguntar, ¿y se puede ser autónomo cuando hay una discapacidad, cuando ya se tiene una comorbilidad, una enfermedad crónica? Claro que hay que maximizar la autonomía que nos permita la condición de cada quien. Exacto, ¿no? Yo siempre digo, casi siempre cuando escribo o cuando estoy en una charla, que lo peor que le puedes hacer a una persona es quitarle la libertad antes de que se le haya ido la vida, porque le robas la vida, ¿no? Si yo al adulto mayor, incluso desde el amor, desde la familia, lo relego a un espacio tanto físico como emocional, le quito su capacidad de decidir, porque decido por él, porque le subestimo su capacidad, porque no le permito ejercer su autonomía. Pongo un ejemplo, una persona que usa silla de ruedas, es una persona que puede hacer muchas cosas en silla de ruedas, ¿sí? Y sin embargo, a veces yo lo quiero cuidar tanto que lo limito en esa autonomía. Y eso tiene un impacto en su construcción emocional, ¿no? Que le va disminuyendo su calidad de vida. Claro. Entonces, esas son las cuestiones que tengo que ver en relación con los derechos humanos que ellos tienen. Claro. ¿No? Y que tengo que trabajar desde la parte privada hacia la parte pública, ¿no? Me encanta, doctora, me encanta esto que nos acabas de compartir, y creo que nos deja una tarea a todas y todos. Todas en algún momento tenemos contacto con personas mayores, los hijos que a veces en este afán de proteger a nuestros papás ya no los queremos dejar hacer cosas, les limitamos justo esto que acabas de mencionar, les quitamos su libertad, no les permitimos decidir, queremos decidir sobre sus bienes, queremos decidir sobre su dinero, sobre su trabajo. Esas son unas realidades. Entonces, es un mensaje que nos dejas a todas y todos, y yo quisiera, para cerrar, que nos dejaras esta tarea final de cómo puedo yo, desde mi vida diaria, aportar para construir estos entornos de envejecimiento activo con mi gente cercana. Mira, tú sabes que de manera general en el área de los derechos humanos lo más importante es la empatía. Y la empatía la genero, es decir, ponerme en el lugar del otro cuando tengo una visión ampliada de lo que es el otro, ¿no? Entonces el gran reto es conocerme a mí mismo en lo físico, en lo intelectual, en lo emocional, y conocer al otro. Pero lo más importante, interesarme por conocer al que tengo al lado, sea un niño, sea una persona de mi misma edad, sea mujer, sea varón o sea persona mayor. Porque al conocerlo me doy cuenta de sus necesidades, de sus sufrimientos, ¿no? De su día a día. Si yo no llego a ese grado de empatía, entonces yo no voy a poder lograr mucho. ¿Sí? Entonces yo creo que es el primer paso. Segundo paso, sobre todo para los que estamos relacionados con la actividad de los derechos humanos desde cualquier disciplina, porque esta área es multidisciplina, ¿no? Capacitarnos, ¿no? Cada día, ¿no? Y abonar desde cada trinchera también al mejoramiento tanto de política pública como de normas legisladas, ¿no? Porque esto es un camino en construcción, ¿no? Si nosotros ponemos la perspectiva hacia atrás, 50 años, 60 años, 100 años,
no nos íbamos a imaginar, por ejemplo, hablar del derecho al internet. No. Entonces, pero hoy sí, ¿no? O realidades en el caso de las personas mayores, como establecer una agenda política para las personas mayores, ¿no? Que hoy la están exigiendo. Sí. Incluso ya hay muchos colectivos de personas mayores que buscan primero ser visibles en la sociedad, decir, aquí estoy, no me he muerto, Sí. ¿no? Entonces, tengo una voz, tengo el derecho a decidir, aporto igual que tú, o incluso a veces aporto más, porque hay familias que hoy se sostienen con las pensiones de los abuelos, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Europa es una constante. Entonces, darles ese lugar que tienen como dignidad, ¿no? De persona. Es decir, yo tengo que ver al de al lado, aún siendo adulto mayor, aún siendo persona mayor, en esa dignidad de persona, ¿no? Y en ese sentido respetar sus derechos humanos y construir también hacia mi propia evolución como ser humano y a las condiciones a las que aspiro cuando sea persona mayor. Yo a qué aspiro, por ejemplo, cuando trabajo estos temas, que bueno, después de 10 años o 15 o 20 que yo me inserte en este segmento, ya la cosa vaya mejorando. Claro. Ya el tema de pensiones esté mejor trabajado, el tema de salud pública, ¿no? El tema de espacios sociales para personas mayores, porque pues me gustaría seguir viviendo a plenitud. No es que llegue a los 60 años y yo tengo que cambiar de vida y entonces ya no tengo derecho a todo lo demás. Así es. ¿No? Entonces creo que esa es la conciencia de donde se tiene que partir. Excelente, doctora. Sí. Pues muchas gracias por tus palabras, gracias por el mensaje que nos dejas. Y bueno, pues del otro lado tomemos esto en nuestra vida diaria, como bien lo dice la doctora Carla, desde nuestra trinchera. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos aportar para construir estos entornos respetuosos de todas las personas? Y bueno, pues en este caso, de forma específica de las personas mayores. ¿Algún mensaje final que nos quieras dejar? Agradecerles, reconocerles toda la labor que desde la Comisión de Derechos Humanos hacen en el estado de Durango, ¿no? Para transformar eso que llamamos las realidades, ¿no? Decíamos hoy que el tema de capacitación, de prevención es hermoso en materia de derechos humanos, pero lo crudo está ya en los casos reales de todos los días, ¿no? Cómo le dices a una persona víctima de la violación de sus derechos humanos, hay un futuro hacia adelante. Cómo lo agarras de la mano desde la comisión, buscas justicia, pero buscas que lo que haya sucedido se repare y esa vida se transforme hacia el futuro. Entonces creo que es una gran tarea la que tienen. Nosotros desde la academia pues tratamos de colaborar, ¿no? Con ese tipo de charlas, con ir esclareciendo el camino normativo, la política pública, pero pues la tarea todos los días es de ustedes, ¿no? Entonces yo me sumo en lo que pueda colaborar y les agradezco y les felicito. Gracias. Muchas gracias, doctora, un placer. Y bueno, pues yo quiero hacerte entrega a nombre de la presidenta, la doctora Carla Alejandra Obregón Avelar, de un reconocimiento por este mensaje que nos dejas, por este tiempo que nos regalas en tu estancia aquí en Durango. Y si me permite dar lectura, la Comisión Estatal de Derechos Humanos otorga el presente reconocimiento a la doctora Elizabeth Mariscal Ureta. Carla Elizabeth, yo dije, ay, a lo mejor ya te puse otro nombre. Bueno, Elizabeth Mariscal Ureta, jefa de la División de Estudios de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro, por su excelente participación en esta plática, en este espacio CDH-TV Durango. Esta es tu casa. Ojalá te tengamos pronto de vuelta. Con todo gusto. Muchísimas gracias. 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 Y del otro lado, muchas gracias. Sigan atentos a nuestras transmisiones CDH-TV Durango.